Bien, muchachos, ¿qué tal? Muy buen día. Como ustedes sabrán, este video corresponde a lo que viene a ser la quinta semana. Ya pasamos 2 semanas que concluimos con el repaso. Eh, este video era de los contenidos de la plataforma de Aprende, ¿sí? Del 21 al 25 de septiembre. Básicamente trata sobre lo que vienen a ser las superáreas culturales de México, ¿sí? Y hablar un poco de lo que viene a ser Mesoamérica. Si en el video pasado nos ubicamos en cuanto al tiempo, en el sentido de buscar la línea del tiempo, de buscar ordenar cronológicamente los hechos y procesos, en este nos vamos a ubicar en el espacio. Entonces, para saber un poquito más de este tema, pues de lo que trata es de las llamadas superáreas culturales de México. Nosotros tenemos en nuestro país mucha biodiversidad, ¿sí? Y esto se debe a que nuestro país es muy amplio, es uno de los más amplios del mundo inclusive, ¿sí? Tenemos casi todos los climas, tenemos prácticamente de todo, ¿sí? Y esto es para entender a las culturas prehispánicas. Miren, esto lo explicaba mucho con mis alumnos el año pasado antes de la pandemia. Cuando ustedes van hacia los Estados Unidos de compras, se darán cuenta que no hay mucho, ¿sí? Que prácticamente son kilómetros y kilómetros de matorrales, ¿sí? Y los pocos animales que se ven son animales que corresponden a lo que viene a ser el tipo de fauna semidesértica, ¿sí? De una zona muy árida. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, es prácticamente lo mismo, sí, son carreteras en mejor estado, pero pues obviamente llenas de matorrales y no de mucha fauna diversa. De repente ahí a los varios kilómetros vemos por ahí que se cruza una culebra en el camino o que de repente vemos un pequeño conejo que sale de la nada, ¿sí? Vemos muchos opilotes, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, que si nosotros nos ubicamos en el área donde vivimos, también nos daremos cuenta que no hay centros ceremoniales, no hay pirámides, no hay prácticamente ninguna cultura en esta parte del país, ¿sí? Eso se debe a que la región donde nosotros vivimos se denomina Aridoamérica, ¿sí? Eh, Árido, pues viene de la palabra árido, caliente, semidesértico, etcétera. Y América, pues la parte del continente donde estamos. No sé si ustedes han visto en alguna ocasión las caricaturas del conejo Bugs Bunny, ¿sí? Cuando nosotros de repente vemos en un capítulo que Bugs Bunny está en medio del desierto y que de repente se está volviendo loco por la sed, de repente ahí a lo lejos empieza a ver algo así como un pequeño lago con palmeras, e inclusive sale hasta una conejita bailando y demás, ¿sí? ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama un oasis en medio del desierto, ¿sí? Es un área donde hay agua, pero que está rodeada de lo árido. Nosotros también en América tenemos un territorio que se denomina Oasis América. Es un área que gracias a sus condiciones climatológicas permite una mayor cantidad de agua, pero no en cantidades muy extensas, ¿sí? Entonces también lo tenemos en nuestro territorio, en lo que viene a ser América, ¿sí? Pero el área de enfoque en el que nosotros nos vamos a basar es el área más propensa a la cultura, ¿sí? Esa área se conoce como Mesoamérica. Mesoamérica es un término que da el antropólogo Paul Kirchhoff. Ese antropólogo denomina como las culturas que se establecieron en el área de la meseta, en el área plana de nuestro territorio. Y pues obviamente es el área donde más vida hubo. Si ustedes alguna vez han ido a las playas del sur de nuestro país, se darán cuenta que están regiones que son sumamente boscosas, que son en regiones con mucha selva, ¿sí? Que están en lugares bastante propicios para la flora y la fauna. Entonces, de esa parte del territorio es donde vamos a hablar, donde más culturas se establecieron. Hay que recordar algo, para que una cultura se dé, para que una cultura crezca, tiene que lograr una cosa muy significativa, ¿sí? Una cosa sumamente importante, que tengan alimento, ¿sí? Si no tienen alimento, la cultura jamás va a prosperar. Por eso aquí en el norte no tenemos básicamente culturas, porque sí existieron tribus, pero fueron nómadas. Entonces,
De esas tribus se tenían que mover cuando ya no existía el alimento para poder alimentar a su cultura y tenían que emigrar. Cuando nosotros hablábamos en el video anterior, vimos que había una etapa que se conocía como la etapa lítica. Esa etapa lítica pues corresponde al área, a la era, perdón, de la última de las glaciaciones. Y vimos cómo pasan desde el estrecho de Bering, pasando de Asia a América, ¿sí? Cuando ellos van bajando por el territorio, van buscando climas más ideales, ¿sí? Climas que fueran más propensos a que pudieran ellos poder subsistir. Durante esa época conoceremos la sociedad de cazadores y recolectores, pero luego ya va a llegar un momento muy significativo en la vida de ellos, en la cual descubren la agricultura. A raíz de esa agricultura, obviamente ellos tenían que esperar para que la planta germinara, tenían que esperar para que los frutos se dieran. A raíz de eso nace la cultura, porque gracias al tiempo en el cual ellos tenían que esperar para ya no tener que moverse a otras áreas, empiezan a nacer la religión, empiezan a nacer las leyes, empiezan a organizarse las primeras sociedades. Y de hecho de esto nos va a hablar lo que viene a ser la línea del tiempo de Mesoamérica. Nos habla de 3 periodos, de hecho también lo mencionábamos pero de forma más escueta. Como también les decía, ahora en este tema ya nos toca ahondar un poquito más en eso, ¿sí? Nos habla de Mesoamérica dividido en 3 periodos. El primero, que viene a ser de 2500 años antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. ¿Por qué a partir de este periodo? Bueno, pues resulta que a partir de este periodo se da el nacimiento de la agricultura, ¿sí? Y se empiezan a constituir las primeras sociedades agrícolas. Bueno, como decíamos, dentro de los 3 periodos que son el preclásico, el clásico y el posclásico, viene a ser el primero, el de la cultura olmeca. A la cultura olmeca se le conoce como la cultura madre principalmente porque le deja muchas de sus tradiciones y de sus aspectos culturales a las demás, ¿sí? A las demás culturas prehispánicas. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que ellos acomodan sus ciudades en cuanto a los 4 puntos cardinales. Es la primera cultura de Mesoamérica que lo hace. Después tenemos lo que viene a ser la transformación chamánica. ¿Sí? La transformación chamánica es sumamente importante dentro de la religión prehispánica porque básicamente todas las demás culturas lo adoptan. Ellos creían que los animales tenían ciertos poderes místicos y que esos poderes místicos podían ser adquiridos ya fuera comiéndose ese animal o bien vistiendo con las pieles, plumajes o demás. Un ejemplo bien claro de esto viene a ser la cultura azteca. En la cultura azteca ellos tenían a 2 guerreros emblemáticos, los guerreros jaguar y los guerreros águila. Los guerreros águila eran expertos tiradores de lanzas, ¿sí? Ellos se vestían con plumajes porque pensaban que adquirían la puntería y la buena vista del águila teniendo sus plumas y pico, ¿sí? Luego tenemos los guerreros jaguar. Los guerreros jaguar eran básicamente los guerreros más fuertes, más bravos, más fieros, y ellos pensaban que obtenían su poder quitándole la piel a los jaguares y vistiéndose con ella, ¿sí? Entonces las transformaciones chamánicas son sumamente importantes. Después tenemos en la cultura olmeca lo que fue la deformación corpórea, ¿sí? Ellos son los primeros que empiezan a experimentar con el cuerpo humano con la finalidad de formarlo. De hecho, nosotros también utilizamos expansores en los oídos. Ellos son de los primeros que lo hacen. De hecho, inclusive a los niños pequeños, cuando están recién nacidos, no sé si les ha tocado que les digan en su casa, aguas con el niño, cárgalo bien, no se le vaya a caer la mollera. La mollera se refiere a una especie de abertura que tienen los recién nacidos en el cráneo, donde apenas se están formando los huesos por parte de la naturaleza que es muy sabia cuando nosotros nacemos, pues básicamente para poder dar el alumbramiento, para poder nacer de nuestra madre, pues obviamente la cabeza, que es lo más grande del niño, pues se tiene que deformar, ¿sí? Entonces con el paso del tiempo, eh, todos estos huesitos que conforman el cráneo se solidifican en uno solo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo en el que se solidifican, pues de hecho cuando los niños se deshidratan se les puede sentir todavía aquí en la cabeza lo que viene a ser parte del cerebro, que se le conoce como la mollerita, ¿sí? Ellos lo sabían, los olmecas, y utilizaban una especie de tablas y mecates para amarrar la cabeza y que ésta quedara de forma cuadrada. Para ellos
lo extraño, lo inusual era algo hermoso, ¿sí? Y debemos entender que todavía somos así. Cuando, por ejemplo, vemos a una persona muy alta, nos llama mucho la atención, ¿sí? Cuando eh, otros pueblos, por ejemplo, si le preguntan a los rusos qué tipo de personas les gustan, pues les van a decir que los latinos, porque son totalmente diferentes a lo que ellos ven, ¿sí? Si ustedes le preguntan aquí a los mexicanos, pues la mayoría va a decir que una rubia, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que es diferente nos atrae y ellos pensaban que esa clase de deformaciones corpóreas los hacían únicos y especiales, ¿sí? De hecho, nosotros podemos verlo en lo que viene a ser el estrabismo. El estrabismo significa que las personas se hagan viscas, ¿sí? Que el nervio óptico tenga una deformación y que eso provoque que los dos ojos pues prácticamente se junten, ¿sí? A los niños pequeños se les colgaba una pequeña piedrita de color en medio de los ojos, de tal manera que a los niños les llamara la atención y cuando ésta colgaba de sus ojos, los niños se forzaban a verlo y quedaban viscos. Para ellos lo veían como algo hermoso, ¿sí? Eh, los olmecas fueron una cultura sumamente extraordinaria en el sentido que le dejan un gran legado cultural a todas las demás, ¿sí? De hecho, si nosotros avanzamos un poquito más en nuestros periodos, nos daremos cuenta que después del preclásico viene el periodo clásico. ¿Por qué se le conoce como preclásico, clásico y posclásico? El periodo clásico se refiere a el evento histórico que tenía más cosas similares, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la época clásica del rock, ¿sí? Cuando hablamos de la época clásica del rock significa un género sin tantas variantes como las que existen ahora, ¿sí? Entonces, en esa época en la que el rock era, podemos decir, puro, porque realmente no es puro, es una mezcla de blues y de otros sonidos, ¿sí? Entonces, cuando había más exponentes de ese rock sin variantes, podemos hablar de un periodo clásico. Lo mismo pasa en los coches. Si vemos un coche como por ejemplo el Mustang, no significa que ya no se produzca. Todavía vemos Mustangs en la calle. Pero del periodo clásico de lo que vienen a ser los Mustang, pues prácticamente viene a ser cuando el Mustang era lo más famoso que había, ¿sí? Existían muchos modelos, la producción estaba prácticamente de moda. Entonces, a eso se refiere el periodo clásico. En la época prehispánica, también nosotros vivimos un periodo clásico que fue donde más culturas convergieron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, durante este periodo, en el clásico que va desde el 200 hasta el 800 después de Cristo, nos habla lo que viene a ser la cultura preponderante que fueron los mayas. Los mayas eran los científicos de Mesoamérica, ¿sí? Eran aquellos que les interesaba más la ciencia que la guerra. No significa que no peleaban, sí, pero dentro de sus preceptos filosóficos la ciencia tenía mucho más relevancia que la guerra. De hecho, lo podemos ver nosotros en la construcción de sus ciudades. Sus ciudades correspondían en cuanto a las estrellas, en cuanto al firmamento. Las constelaciones están acomodadas igual que las ciudades de lo que vienen a ser los mayas. Ellos llegaba a cierto momento en el que existían estudiantes muy buenos y en el que existían personas muy notables, muy inteligentes, y en vez de conservarlos, los expulsaban del pueblo, ¿sí? De esa manera esas personas se iban a vivir a otras tribus lejanas. Les enseñaban todo lo que habían aprendido ellos de la cultura maya. Cuando pasaba el tiempo, que veían que estaban envejeciendo, ellos se devolvían a la cultura de donde habían salido y pues obviamente les mostraban todo lo que habían aprendido de esas otras culturas. Entonces, pues básicamente eran la cultura más científica que existió en cuanto a Mesoamérica, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que las ciudades de ellos fueron abandonadas de la noche a la mañana. Hay algunas teorías que dicen que fue por un desastre ecológico. Si alguno de ustedes ha ido a las pirámides de las culturas mayas que se encuentran en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, etcétera, 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 se darán cuenta que ellos son diferentes en cuanto a que los edificios de ellos son blancos. ¿Cómo lograban esta diferencia? Bueno, pues utilizaban la cal. La cal se extrae de una piedra que se conoce como piedra calcárea. Para lograr este proceso en el cual la piedra se convierte en polvo, utilizan cantidades de calor extrema, ¿sí? Se dice que deforestaron grandes cantidades de tierra y que por lo mismo, pues obviamente quedó infértil para poder sembrar, ¿sí? Ellos fueron matemáticos, inclusive tenemos
que gran parte de lo que viene a ser el calendario maya es de lo más preciso. Todavía el firmamento de nuestros días se puede ver reflejado en lo que pensaban los mayas, que cómo se iban a acomodar. Todo esto en cuanto a los cambios, en cuanto a los cálculos que hacían ellos, ¿sí? Aparte de ello, fueron los primeros que utilizaron el cero antes que muchas otras culturas, ¿sí? El concepto del cero es un concepto que es muy abstracto porque realmente es algo que existe y no existe al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la cultura maya, pues fueron prácticamente genios durante la época comparados con otras culturas que se dedicaban más a otras cosas, ¿sí? Ya por último veremos la cultura azteca. En la cultura azteca ellos eran un imperio teocrático militarista. Teocrático significa que sus gobernantes eran sacerdotes, ¿sí? Religiosos. Y militarista porque ellos utilizaban la fuerza que tenían junto con otros pueblos que se conocían como la Triple Alianza para dominar los demás pueblos, que obviamente les pagaran contributo, que les dieran parte de sus cosechas y que pues prácticamente los tuvieran subyugados, ¿sí? Esto fue muy importante porque este periodo, el posclásico, se va a acabar en 1521, empieza en el 800 después de Cristo y se acaba en el 1521. ¿Por qué una época tan precisa? Si se fijan en las demás, por ejemplo, el preclásico decíamos 2500 años antes de Cristo hasta 200 años antes de Cristo, ¿sí? El clásico era de 200 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo, 900 después de Cristo, depende del autor. En la cultura, en lo que viene a ser el periodo posclásico, decimos va del 800 o 900 después de Cristo, pero se acaba en 1521. ¿Por qué tan preciso? Bueno, pues porque nosotros vamos a ver que a raíz de la llegada de los españoles, que ocurre con Cristóbal Colón y luego después con los conquistadores como Hernán Cortés, que fue el que llegó a nuestra región, pues obviamente van a acabar con ese periodo de esplendor que tenían los aztecas. Y a partir de eso empieza la época de la conquista, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los aztecas, hablamos de un pueblo sumamente fuerte, que utilizó la fuerza para dominar a sus demás enemigos. Y podemos ver que gran parte de lo que conoce el mundo de nosotros es gracias a la cultura azteca, porque fue la cultura que más dominó durante la época, ¿sí? A raíz de esto nosotros vamos a ver curiosidades como por ejemplo el hecho de que su principal ciudad estaba construida en medio de un lago, el lago de Texcoco, Tenochtitlán, y que vamos a ver que muchos de los dioses de otras culturas, por ejemplo Kukulcán en la cultura maya, se viene a transformar en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada pues prácticamente es el dios protector de los hombres. En casi todas las culturas existe un dios que se aparta de los demás dioses para protegernos a nosotros. Nosotros no fuimos la excepción. Quetzalcóatl viene a ser el dios protector de los hombres. De hecho, el mito de la creación nos habla que nos hizo con maíz y demás cosas, pero de eso ya hablaremos un poquito más adelante, porque los aztecas, al ser la cultura más significativa, tiene mucho más espacio dentro de este programa de historia y pues obviamente vamos a ahondar un poquito más en ello. Entonces, nada más para destacar lo que vienen a ser las principales culturas de cada uno de estos periodos.